Los dentistas somos profesionales que trabajamos en un área bastante reducida, como es la boca. Y en principio casi todo el mundo entiende que ir al dentista es para arreglar una caries o un problema de encías. Pero vamos a intentar ver aquí unas imágenes en las que la salud afecta desde la boca y, como bien hemos dicho, el aparato digestivo ya empieza en la boca. Entonces vamos a ir viendo con qué mecanismos se puede ir deteriorando desde la boca todo lo demás. El conocimiento que voy a poder expresar hoy es fruto de reflexiones, muchas de ellas muy sencillas, que tuvimos la suerte de compartir, o que nos compartió, mejor dicho, el doctor Emilio López Jiménez, que también pudo compartir hace ya unos años en ASIMI, creo que fue en 2016, bastantes de estas ideas de las que vamos a poder ver. Entonces aquí tenemos a Albert Einstein, que mencionó cómo la mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. Y en el campo de la salud y en el campo de la medicina, pues debería ser una premisa esencial. La ciencia es la herramienta que la especie humana ha desarrollado para acumular conocimientos en base a la observación, poder tener un entendimiento del entorno y evidentemente no es para condicionar o plantearse que las cosas no son. Aquello que sucede, si acaso lo que habría que hacer es, con esta mente abierta, intentar encontrar la explicación de por qué sucede. Entonces esta es una frase de un artículo que apareció en la página web de ASIMI, de la doctora Natalia Eres, que dice que la medicina no es una ciencia básica, sino que es una combinación de ciencia aplicada y método empírico basado en la experiencia sobre algo tan inexacto como es el cuerpo humano en continua interacción con su ambiente. Me parece una expresión totalmente acertada y si acaso podríamos matizarla donde dice, basado en la experiencia sobre algo tan inexacto, diría tan variable como variables son las emociones. No es que el cuerpo sea inexacto, sino que es variable. Cuando acude una persona a mi consulta para solicitar consulta o opinión sobre cómo es el estado de su salud, principalmente lo hace desde el enfoque de la boca, porque en mi consulta lo que pone es clínica dental, no pone otra cosa. Y cuando el paciente primeramente nos rellena el formulario que le facilitamos, pues nos está aportando ya bastante información. A partir de ahí nosotros realizamos una serie de recogida de datos adicionales, que son fotos tanto de su boca, de la cara, del cuerpo, incluso de los pies. A partir de toda esta información vamos a poder tener o llegar a unas conclusiones que el paciente posiblemente no se haya dado cuenta de casi ninguna de las cosas que le vamos a poder mostrar. Sí, inicialmente vamos a ver con radiografías también si tiene caries o qué es lo que tiene y se le explicará, pero se le va a mostrar también cómo esa boca le está afectando o le está aportando cosas. Como vemos, la holística es lo que es relativo a la totalidad y lo que pretendemos es integrar conocimiento. Entonces, todo paciente que acude a la consulta, yo no soy podólogo, pero hago fotos de los pies. Entonces, lógicamente, es un enfoque multidisciplinar. Al paciente le voy a poder asesorar o sugerir que quizás necesita la ayuda o la colaboración de otros terapeutas, sean del tema que sean, optometristas, podólogos, neuralterapeutas, homeópatas, lo que proceda, porque todo suma y a veces el paciente puede necesitar, o casi siempre, de más de un profesional. La visión global del ser humano, que es la que intento tener en cuenta en la consulta, no me limito solamente a ver la boca, como mencionaba, intentamos tener en cuenta ese físico, esa estructura, el aspecto bioquímico, como los materiales que nosotros vamos a poder utilizar, o intolerancias y todo lo demás que ya conocéis de la parte de intestino, pues lógicamente también le van a poder estar afectando, y afectando con repercusiones orales incluso. Y por supuesto el campo emocional, que ya iremos viendo cómo está directamente implicado siempre. Entonces sí que utilizamos en la consulta materiales que intentamos ser lo más respetuosos posibles, evitando pues ciertos materiales como ya sabéis la amalgama de plata. Hay otros materiales que también tienen resinas con bisfenol y todo este tipo de materiales, pues intentamos en la medida de lo posible buscar aquellos que sean más amables para el paciente y le vayan a agredir lo menos posible.
la medicina se ha encargado de superespecializarse y ha dividido el cuerpo en infinidad de porciones en las cuales pues, cada uno va por su lado y parece que el cuerpo no tenga ninguna conexión. Pero bueno, nosotros en la consulta el eje en el que intentamos movernos o lo que intento promover con los pacientes es la salutogénesis, que es promover la salud. Entonces el paciente realmente tiene que tomar conciencia que no es un paciente sino un haciente. Tiene que convertirse en la persona que tiene que hacer por su salud. Tiene que recuperarla si la ha perdido, pero tiene sobre todo que promover el mantenerla. Y muchas veces parece que en el campo de la salud o la medicina, incluida la odontología, pues se nos olvida esta primera frase que es el primum non nocere. El cuerpo es una máquina de precisión casi perfecta. Solamente hace falta permitirle que pueda existir como cualquier célula. Si se le dota de nutrientes y de un ambiente apropiado y saludable, la célula va a permanecer así, no va a deteriorarse en ningún caso. Y en el cuerpo no es más que un cúmulo de células, con lo cual en principio son algunas perturbaciones que pueden ser externas, sí, pero no siempre vienen del exterior estas perturbaciones. Muchas veces son las emociones, como podemos ver en el caso del gran futbolista que es Leo Messi, estrella mundial, y cómo tuvo una temporada que pues, iba por todos los campos del país y casi del planeta y tenía que pararse porque estaba con vómitos. Fue una noticia muy sonada. Al tiempo se pudo conocer cómo parecía tener algunos problemas con la Hacienda Tributaria, con la agencia tributaria, y esto lógicamente hace a uno entender cómo esa situación de estrés mantenido por algo que él realmente se dedica a su profesión, posiblemente este asunto lo delegaban otras personas, pero eso le estaba poniendo en riesgo y en una situación en la que su cuerpo no podía más y lo expresaba. La salud es el equilibrio del cuerpo y la mente, y la OMS de hecho lo define como el estado de bienestar físico, mental y social. Y sí, esto tiene una base genética, pero está mediada por la epigenética. Y en la epigenética una de las cosas que introduciríamos lógicamente son estas emociones que antes mencionaba, que van a tener un peso muy importante, una carga casi principal. El triángulo de Palmer nos mostraba cómo, teniendo en cuenta la estructura, la bioquímica y la psique, podíamos mejorar mucho el equilibrio de la salud. Y es una de las cosas que principalmente en los inicios de mi andadura dentro de la medicina integrativa es en lo que nos hemos estado apoyando. El lenguaje tiene connotaciones inconscientes. Empezamos por el hecho de que la enfermedad se toma como si fuera un enemigo a combatir. Por ello se utilizan términos como el arsenal terapéutico, el abordaje terapéutico, son todo términos hostiles, cuando realmente la enfermedad podríamos tomarla como una oportunidad de cambiar. Nos está mostrando únicamente que hay algo en nuestra forma de vida, en nuestro estilo de vida o cómo afrontamos las situaciones, cómo las vivimos, no tanto lo que vivimos, sino cómo lo hacemos, cosa que posiblemente estemos condicionados por otras cuestiones anteriores. Entonces es una oportunidad. Entonces la boca, que es el área principal del dentista, pues principalmente sirve para la nutrición. Y hay una cuestión, porque normalmente la mayor parte de médicos y en distintas ponencias hemos solido oír como la boca es aparato respiratorio. Entonces, digestivo queda claro que sí, pero ¿es digestivo y respiratorio? Entonces el cuerpo necesita nutrirse de combustible, vamos a decir, igual que si fuera un vehículo, que de hecho lo es. Entonces lo que va a necesitar por un lado es oxígeno, si no hay combustión, y va a necesitar los líquidos y los sólidos que vamos a ingerir. Está claro que los sólidos y los líquidos van a pasar por la boca, pero vamos a ver qué pasa cuando el aire pasa o no pasa por un sitio o por otro. El ser humano es un ecosistema de células y microorganismos, tanto externo como interno, como ya ha podido mostrar anteriormente. El cuerpo tiene una barrera que sí, que es la piel, pero la piel, igual que todo el resto del planeta, está repleto de bacterias, lo han colonizado absolutamente todo. Y la primera barrera, antes que la piel incluso, que sería no nuestra, sino que son estos agentes que nos ayudan, es la microbiota local. Cualquier agente patógeno que quiera colonizar, que quiera introducirse
en nuestro ser, en nuestro cuerpo, primero tendrá que lidiar con esa microbiota local para poder quitarles y poder ponerse ellos. Aquí tenemos la representación de un diente, de una muela. ¿Tiene esto puntero? ¿Este tiene puntero? ¿Este botoncito? Vale. Sí. Entonces, ahí. Esto viene a representar una muela, en la cual tenemos aquí lo que luego se amplía en este tramo, que viene a ser la superficie dentaria, donde tenemos por un lado factores de la saliva, tenemos una compleja microbiota, tenemos una dieta posiblemente rica en azúcares y si esto se junta con una higiene pobre, pues vamos a empezar a tener que el medio ambiente en el cual está viviendo esta microbiota, este biofilm, va a ir variando. Entonces, según esta microbiota va entrando, va colonizando y va llegando cerca de la encía, va a ir teniendo unas condiciones distintas. Entonces, normalmente es más fácil, por la anatomía que tienen las piezas dentarias, sean dientes o sean muelas, que se acumule más fácilmente los restos alimenticios en estas zonas más cervicales, cerca de la encía. Entonces, estamos viendo cómo las bacterias van a necesitar unos aportes de oxígeno, van a tener un pH en el cual viven correcta y adecuadamente, y dependiendo de la profundidad o de la maduración que tenga esta película, este biofilm, lógicamente van a ser más anaerobias, y todo esto va a ir haciendo que poco a poco vaya madurando y vaya haciéndose más grande. Van a poder tener una gran diversidad de colonias de biofilm. Aquí abajo vemos que está la superficie dental, sobre ella aparece la película adquirida, aunque nos acabemos de limpiar los dientes ahora mismo, en cosa de 15-20 minutos ya vamos a tener la película adquirida sobre esta superficie. La película adquirida es parte de las glucoproteínas de la saliva, sobre las cuales las bacterias, se van a ir adheriendo y van a ir acumulándose ahí. Ahí van a tener el sustrato y van a poder interactuar entre ellas en simbiosis. Hasta que vemos aquí que pone colonizadores tempranos y luego tenemos colonizadores tardíos. Cuando ya alcanza un cierto nivel este biofilm, es entonces cuando el Fusobacterium nucleatum aparece, que son estos como si fueran portaaviones, que son capaces de unirse a otro montón de colonias distintas que vienen a ser mucho más patógenas que las que estaban inicialmente, que eran las que estaban en eubiosis, y es aquí cuando ya se va a generar la disbiosis, cuando ya vamos a poder empezar a tener problemas. En esta imagen viene a estar representado un diente. En este lado tenemos el estado de salud, en el lado contrario tenemos el estado de disbiosis. Entonces podemos tener, como hemos dicho, como no puede ser de otra manera, un biofilm. Este viene a ser supragingival, está encima de la encía, está por encima. Esta zona de aquí se llama la encía, que únicamente es piel que está tapizando al hueso y tiene un surco. Este surco también va a ir siendo colonizado poco a poco por bacterias, pero cuando todo esto se mantiene dentro de una eubiosis, dentro de un equilibrio, no genera patología. Son bacterias que están en equilibrio. En cambio, en el otro lado empezamos a ver que ya está habiendo una colonización mayor, empieza a haber un acúmulo, posiblemente porque no hay una higiene adecuada, o pues bueno, poco a poco también se nos va acumulando un poquito y necesitamos a veces sí la ayuda de una clínica dental donde le puedan hacer a uno pues una higiene bucodental o un tratamiento cuando ya hay problema. Si estuviéramos en esta fase sería una higiene, si estuviéramos en esta otra zona estaríamos ya con un tratamiento propiamente dicho. Entonces aquí las bacterias pueden llegar a generar caries, lógicamente, porque esa disbiosis va a tener las bacterias propicias para poder desmineralizar la superficie dentaria, hacer cavitaciones y luego dentro continuar hasta que finalmente pueden llegar hasta el nervio. En esta zona viene a estar representado lo que es la enfermedad periodontal, que consiste en que las bacterias, por sus toxinas y demás actividad, van a ir deteriorando el ligamento periodontal, generando no solo la pérdida de la conexión, sino que se va a ir perdiendo hueso y se va a ir perdiendo la altura de la encía. Lógicamente, el hueso es el anclaje que tiene cualquier diente, cualquier muela,
con lo que viene a ser la boca. Entonces, si estamos perdiendo la sujeción, si nos fijamos más o menos, tenemos un tercio de corona, que sería un brazo de palanca, que es donde se ejercen las fuerzas masticatorias, y tenemos 2/3 más o menos, que viene a ser el anclaje en el hueso. Entonces, si empezamos a perder hueso, como vemos aquí, y ahora esto se convierte en 2/3 de brazo de palanca y esto 1/3 de anclaje, lógicamente ahí, cuando la enfermedad periodontal ya está avanzada, es cuando los dientes normalmente podemos empezar a ver que ya pueden tener movilidad. Eli Metchnikoff, premio Nobel de 1908, ya dijo que las bacterias se habían identificado como buenas para la salud. Entonces, principalmente en la medicina casi siempre parece que el único enfoque que hay es que las bacterias sean agresivas, sean malas y sean las culpables de todo. Quizás sea dónde están, si están en su lugar o no están en su lugar, si están en el número apropiado o no. Entonces, aparte de tener la microbiota fuera del diente, en la superficie, vamos a encontrar que cuando las caries han podido llegar, como vemos aquí, una caries que hicieron una obturación, aquí en el centro, esta zona oscura de esta radiografía, vemos que esta es la zona del conducto donde la gente comúnmente le llama el nervio, la cámara pulpar. Entonces, estos conductos pulpares, cuando ya han sido colonizados por las bacterias, se genera una necrosis, la cual puede generar una lesión en el hueso que se percibe como este agujero que vemos aquí, que realmente es eso, es un agujero en el hueso, que falta hueso, y el tratamiento que normalmente hacemos de esto es lo que se llama endodoncia, que es la ciencia que estudia el interior del diente, y la parte específica de tratamiento que aquí se está realizando es el tratamiento de conductos, que consiste en limpiar ese conducto con medios mecánicos, porque vamos a raspar, también con medios químicos, porque vamos a utilizar sustancias irrigantes, desinfectantes, y después de eso vamos a sellar, que es lo que vemos aquí, que hay un material blanco que está haciendo de sellado. En este caso se ha salido incluso algo de material fuera. Este caso es cemento, el cemento que utilizamos para que quede bien sellado el interior de ese conducto. Los dientes por dentro sí tienen un conducto o varios conductos, pero estos no son puramente cilíndricos, suelen ser ovalados. Entonces el sellado que podemos conseguir con los materiales no es todo lo ideal que en principio nos gustaría. Por eso nos tenemos que apoyar con otras sustancias como son los cementos, que nos sellen tridimensionalmente aquello que el material que utilizamos no nos va a ayudar. Cuando en este caso se ha salido, pues dependiendo de que este material sea una resina epoxi o sea algún tipo de material que tenga una cierta citotoxicidad, pues lógicamente, al margen de que pueda estar funcionando como tratamiento odontológico, puede que al paciente también le esté generando alguna irritación química. Aquí vemos en este caso cómo a los 12 meses de haber realizado el tratamiento, parte de este material que es biocompatible ha sido reabsorbido y cómo la lesión del hueso, que veíamos esta cavidad oscura, ya ha sido cicatrizada por el cuerpo. Aquí vemos en este caso un retratamiento, quiere decir una endodoncia, un tratamiento de conductos que ya se había realizado previamente, al que incluso se le había puesto un tornillo de metal en su interior para darle consistencia, porque la destrucción que tenía de la corona era muy amplia. Entonces, aquí se percibe la lesión, que parece pequeñita, pero realmente hacía como si fuera una espiral alrededor de todo el diente y salía en una fístula en la encía que era perfectamente visible. Aquí estamos en la radiografía cuando estamos haciendo el tratamiento con las limas para comprobar que estamos llegando a limpiar hasta la punta, hasta el ápice, como decimos técnicamente. Y aquí vemos ya cómo, habiéndolo realizado correctamente y sellado correctamente, lo mismo que en la anterior, vemos que todo el hueso se ha reparado y ya no hay nada. En este caso solamente han pasado 4 meses. Normalmente suele ser más frecuente necesitar entre 9 meses y 12 para que podamos llegar a percibir estos cambios. Hay estudios que dejan claro que la bacteria más implicada en el fracaso de los tratamientos de endodoncia suele ser el Enterococcus fecalis, que antes también hablaba la doctora Lola Puerta. Pues las bacterias que viven en todo el cuerpo, como hemos dicho, depende de dónde se ubiquen para generar más o menos daño, tener unas consecuencias u otras. En este caso, las porfiromonas gingivalis se están relacionando en muchos estudios ya con el Alzheimer y lógicamente estas sí están implicadas en la boca también.
para el mantenimiento diario correcto de la boca, principalmente lo que hace falta es un hábito en el cual podemos utilizar distintos tipos de elementos, de herramientas, como pueda ser una barra para limpiar la lengua, que acumula mucha microbiota. Hay una gran cantidad de placa dental, como se solía decir antes, pues la microbiota que hay ahí es mucho más florida y en mayor cantidad que en cualquier otra superficie. Solo tenéis que hacer la prueba y lo comprobaréis. Aparte de lo que viene a ser la barra lingual, podríamos utilizar después el hilo dental para poder sacar esos restos alimenticios que en ocasiones la gente se empeña en utilizar objetos punzantes como un palillo, con el cual únicamente van a poder lesionarse y difícilmente van a poder sacar los restos alimenticios. Tenemos zonas entre los dientes en las cuales queda el alimento insertado, pero queda atrapado en una zona que denominamos en la odontología el punto de contacto, que está un poco más arriba, pero eso es lo que lo está atrapando. Con el hilo dental es en un instante el poder sacarlo. Entonces hace falta tener una frecuencia que se sugiere en torno a 3 veces al día, un tiempo invertido mínimo, sobre todo con el cepillado, que cuando alguien ya tiene una destreza, tiene un conocimiento de cómo hacerlo, pues pueden ser 2 minutos quizás suficiente, pero si alguien tiene una menor destreza o todavía no tiene una buena práctica, lógicamente debería de adaptar ese tiempo y dedicarle a aquel que vea necesario. Las herramientas como las que hemos mencionado y sobre todo también el estado de las herramientas. El cepillo de dientes tiene que estar en un estado más o menos aceptable. Quiere decir, no podemos tener un cepillo que tenga 2 o 3 años o el de la primera comunión, como a veces parece que en algunos hogares existe todavía. Entonces el cepillo de dientes va a ser también un gran acumulador de bacterias, el cual va a ser pues, un caldo de cultivo tremendo. Los cepillos eléctricos, sobre todo, son los que además tienen una cavidad dentro que hacen que pueda girar y tenga el movimiento oscilatorio, y ahí sí que si ponéis en una cuba de ultrasonidos, le dais a vibrar, veréis lo que sale, al margen de que visualmente ya vais a poder observar cómo toda la cavidad que tiene dentro, donde se inserta el eje, se acumula muchos residuos, y eso es un caldo cultivo tremendo. Con lo que cada vez que estamos metiéndolo en la boca, estamos metiendo, pues eso, ni el trapo de la cocina tendría tantos gérmenes posiblemente. Entonces, cuando la microbiota es sana, las cosas van bien. Entonces quizás habría que plantearse el utilizar colutorios, pastas de dientes que tengan pues, sustancias que pretenden desequilibrarlo. Aunque solo sea porque pretenden desequilibrar a las bacterias teóricamente malas, realmente la microbiota sana también se va a ver afectada. Entonces no hace falta realmente utilizar agentes agresivos. Y posteriormente, si además queremos enjuagarnos con algo más que no sea agua, pues bueno, el agua de mar puede ser una alternativa muy buena, menos costosa y menos agresiva que los colutorios, que muchas veces la gente parece que sin ellos no puede vivir. La higiene lo único que requiere realmente son los elementos mecánicos, excepto si cuando puede que haya ya algún tipo de enfermedad periodontal o de gingivitis, donde vamos a sugerirles siempre sí utilizar agua de mar, pero también nos podremos apoyar en elementos como sea la homeopatía o distintas soluciones de la medicina natural y la fitoterapia. No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Entonces, cuidar la salud requiere no solamente de eso, en este caso de los dientes, de limpiarlos, sino también pues vamos a tener en cuenta lo que estamos introduciendo en la boca, qué alimentos estamos poniendo, porque hay algunos que tienen mucha más capacidad de acumularse o de generar daño. El cuerpo es un vehículo en sí, y el conductor que habita en el interior es cada uno de nosotros. Entonces, a todo el mundo le parece lógico que cuando vemos un coche que tiene un bollo, que tiene un golpe, pues que parece que esa persona que conduce ese coche pues igual no está concentrado en lo que debiera, igual iba despistado con el móvil, como sucede mucho en la actualidad, o como es este caso, pues quizás haya perdido la capacidad de la conducción porque ha perdido los reflejos por el uso de sustancias o lo que fuera. Entonces realmente una vez que hemos perdido parte de la salud, luego recuperarla es más dificultoso, pero principalmente es una cuestión sí de a veces poner simplemente conciencia de lo que estamos haciendo, de cómo hacemos las cosas. Doctor es un término que viene del latín, del doctoris,
que viene a ser maestro, el que enseña. Tiene la misma raíz que docere, que es docente, y ahí es donde podríamos decir que es una de las funciones que a día de hoy ni la sociedad ni los propios doctores, los médicos, los dentistas, principalmente parece que esa función no se esté haciendo mucho hincapié, y es la responsabilidad de enseñar unos hábitos y no limitarnos a reparar el defecto, en este caso el defecto dental, que es el que nosotros reparamos, sino lógicamente el intentar ir a los orígenes del problema e intentar poner el remedio ahí, porque realmente no es el doctor el que cura el cuerpo, no es el que cura la enfermedad, es el cuerpo quien lo hace. Nosotros sí reparamos el daño que ya hay en el diente, pero únicamente estamos rellenándolo. Lo mismo que si el paciente ha perdido un diente, una muela, pues podremos con técnicas quirúrgicas y protésicas restablecer esa pieza faltante para que no tenga otras repercusiones. Vamos a hablar ahora de los reflejos neurovegetativos orofaríngeos primarios. Reflejos son los programas básicos que tiene el cuerpo, es como en un ordenador, necesita tener un programa básico para que puedas hacer algo con él, un lenguaje. Entonces, en este caso, vamos a hablar de lo que es la respiración nasal, de la masticación y succión y de la deglución. Estos son programas innatos, porque realmente cuando nacemos o empezamos a respirar o la vida se nos ha acabado, con lo cual es un programa básico, no nos lo tienen que enseñar. Una vez de que ya estamos en el mundo exterior, hemos nacido, necesitamos empezar a generar la succión, que viene a ser el equivalente a la masticación. O tomamos el pecho de la madre y empezamos a succionar leche para poder nutrirnos físicamente, o se nos acaba también aquí. Y lógicamente, una vez que hemos hecho esta succión o esta masticación, cuando ya vamos siendo más adultos, necesitamos incorporar eso al interior del cuerpo a través de la deglución. Y lógicamente, estas tres funciones van a ser capaces de perturbar todos los sistemas del cuerpo. La función correcta va a desarrollar correctamente al órgano. Por eso que, como digo, estas funciones vamos a ir desgranando ahora poco a poco, vamos a ir viendo cómo es capaz de perturbarlo. ¿Sabemos respirar? ¿Somos conscientes por dónde respiramos? No sé si quizás mientras lo estoy preguntando os estáis fijando o estáis observando por dónde estáis tomando aire. Mucha gente, gran parte de la población, lo está haciendo a través de la boca. Y es que no somos conscientes realmente. Y la respiración es el acto más importante de nuestra vida. Podemos estar un mes quizás en huelga de hambre sin comer. Podemos estar unos pocos días sin beber, pero sin respirar, pues quizás un minuto, 2, 3, alguno que hace submarinismo, pero lo necesitamos hacer de manera refleja. Entonces, como estábamos antes con la pregunta, ¿aparato digestivo o sistema respiratorio? En la mayor parte de textos de la medicina se dice que la boca y la nariz son aparato respiratorio. Vamos a ver aquí la respiración, cuáles son las funciones de la nariz, para ir tomando conciencia de si una o si la otra. Entonces tenemos que la nariz principalmente nos sirve para respirar, para filtrar el aire, para templarlo y para humidificarlo. El resto de funciones son todas ellas importantes. Quizás también habría que reseñar el tema del acondicionador cerebral, porque si el aire no está pasando por la nariz, no va a haber aquí un flujo de aire que pueda permitir a esos senos paranasales que puedan sacar el moco que está dentro, que pueda drenarse, con lo que lógicamente si no estamos respirando por la nariz vamos a facilitar que se puedan producir una sinusitis. Si la nariz no se utiliza, porque realmente se está utilizando la boca en su lugar, vemos cómo tenemos aquí una foto con narices estrechas y la nariz tiene un área, una superficie bastante amplia. Aquí tenemos otra nariz que ya tiene alguna ventana un poco más grande, pero son ventanas asimétricas. Vemos otra nariz que ya tiene unas ventanas un poquito más generosas, la cual, pues bueno, aquí vemos que es más difícil ventilar. Pongamos que vamos a ventilar la casa. Abrir un poquito una rendija a las ventanas no nos va a permitir ventilar esa casa. De la misma manera que si las abrimos de par en par, como tenemos aquí, lógicamente la respiración, la oxigenación que va a tener ese cuerpo va a ser mucho mayor. Esta nariz viene a ser, vamos, ideal. Si tuviera que comprarme una, me compraría esta. Que quizás no sea la más bonita, pero bueno, eso ya es cosa de gustos. Prefiero tener una nariz saludable que no una nariz bonita, pero que me dé problemas.
Entonces, lógicamente, como hemos dicho, una de las funciones es filtrar el aire, y si el aire no es filtrado, el aire está repleto de partículas de todo tipo, pues lógicamente el aire podemos decir que es tóxico. Si entra por la boca, es tóxico. Si es filtrado, igual que en muchas ocasiones, la gente compra purificadores de aire para poder tener el hogar más limpio de gérmenes, de polvo, de ácaros, de polen. Lógicamente todo eso es lo que está haciendo la nariz, de manera gratuita. Y lo que hacemos es saltárnoslo y comprarnos una máquina ajena. Eso es más lógico, utilizar la nariz primero. Además, después podremos poner otra máquina. Entonces, cuando la nariz no está cumpliendo con su función, el aire está entrando por la boca. Ahí es donde nos vamos a encontrar que el anillo Waldeyer es el que se va a encargar de intentar filtrar algo, generando pues, un paso más estrecho, generando la inflamación de las amígdalas o ese agrandamiento que lógicamente es la reacción que está habiendo por ese paso del aire que está quemando los tejidos. Cuando vemos una persona que es respiradora bucal, como puede ser en el caso de los niños, que es ideal detectarlo cuanto antes para intentar poder reeducar esto. Entonces, estos reflejos neurovegetativos, como vemos, el primero, que es el de la respiración, que tiene que ser nasal, correcta y adecuadamente. Si no lo reeducamos adecuadamente en aquel que lo tenga mal, vamos a ver esta serie de características. Normalmente se caracteriza por esta facies adenoidea. Vamos a ver también un paladar profundo, como vemos aquí, con boca bastante estrecha. Los labios suelen estar resecos. Suele haber una hipotonía del labio superior. También ese aire que está pasando por la boca, como hemos dicho, está resecando a la boca. La saliva que se produce posiblemente es escasa. Además de ser escasa, el aire que pasa por la boca seca todo. Tenemos en cuenta que el aire, indistintamente de la temperatura a la que esté, el aire es el que seca, no es la temperatura. Ahora, estos días está lloviendo. Si para de llover unas horas, se seca el suelo. Hace frío, pero se seca. Entonces, realmente es el paso del aire, el aire seco, el que hace que los tejidos de la boca se sequen. Solemos percibir también unas narinas estrechas, como hemos mencionado en las imágenes anteriores. Suelen tener la postura del cuello también un poquito alterada, y podemos ver muchas veces también un retrognatismo mandibular, que es que la mandíbula está un poquito más retraída porque la boca está entreabierta, con lo que va un poquito para atrás. Muchos niños que respiran por la boca, simplemente ya en cuanto los vemos aparecer por la consulta, ya hay una serie de preguntas que, más que preguntas, son afirmaciones que podemos estar haciendo la familia. ¿Duerme el niño con la boca abierta? Y muchas veces, lógicamente, te contestan que sí. ¿Y duerme el niño, sobre todo, por ejemplo, cuando van en coche con la cabeza un poco como levantada? Sí, lógicamente está levantando la cabeza para abrir la vía aérea y poder respirar adecuadamente. Suelen tener un ronquido, lógicamente, porque los tejidos se secan, los tejidos vibran. Por la noche van a tener sed, por eso mismo, porque está todo el tiempo pasando el aire por la boca y todo queda seco. Entonces suelen presentar una somnolencia diurna porque por la noche no están descansando. Como hemos mencionado antes también, una de las funciones que tiene el respirar por la nariz y la nariz es el tema de los senos, que estén ventilados. Los senos, la función que parece que tienen es ese acondicionador del cerebro, que es como que lo están ventilando. Los senos son el suelo del cerebro, y ahí es donde, si no se va renovando y si no se va refrescando, pues el paciente también es frecuente que por las mañanas, al despertar, pueda tener cefaleas. Con lo que, con todo este puzzle que tenemos aquí de piezas, pues en muchas ocasiones, no tiene por qué darse siempre, pero suelen ser niños que no tienen un rendimiento ideal o adecuado, y eso redunda también en el rendimiento escolar. Como hemos visto, la respiración oral va a generar un cambio del medio ambiente. En la imagen que veíamos inicialmente con las distintas bacterias y capas, que se mostraba cómo depende del pH de la zona y depende también de la hidratación que tenemos allí, pues eso es lo que va a generar la disbiosis. No es un agente externo que viene, sino que es las condiciones que estoy poniendo yo en la zona. Entonces vamos a ver que sí, que la dieta también nos puede contribuir a que haya una disbiosis. Los tóxicos que podemos introducir también pueden ayudar a que se produzca una disbiosis. Fumar, por supuesto, es respirar por la boca, aparte o al margen de que sean sustancias tóxicas. Y si además esto lo juntamos con una higiene oral escasa, pues la disbiosis está asegurada y garantizada. Pero muchas veces el paciente puede tener una higiene correcta e ideal, pero tener evidentemente problemas de encías, problemas periodontales.
Todo ello a consecuencia de lo que estamos redundando todo el rato, con la boca seca, la deshidratación de los tejidos, disminuye el pH, el ambiente está alterado y la disbiosis orofaríngea, que no es solo de la boca, pues es la que nos va a dar pues todo el cuadro florido que muchas veces tienen muchos niños de amigdalitis, de otitis, de repetición y repetición, al que le dan antibióticos y más antibióticos. En vez de tratar la causa, se está tratando constantemente las consecuencias. Las faringitis, lógicamente, todo lo que viene a ser el trayecto por donde va ese aire seco, ese aire cargado de todo tipo de partículas y sustancias, es el que va a generar estos problemas. Igualmente, lógicamente, lo que está pegado al diente, lo que está en contacto con las encías, es lo que va a generar también pues, la caries y la gingivitis o enfermedad periodontal. Vamos a empezar a poner en juego, como hemos mencionado, que son reflejos neurovegetativos, es porque es el sistema automático, es el sistema que se encarga de mantener el equilibrio del medio ambiente. Y esto lo hace a través del sistema nervioso simpático y el parasimpático, el que activa o el que desactiva. Entonces vemos que el simpático va a actuar sobre todo pues, en situaciones que el cuerpo necesita alerta, necesita fuerza, situaciones de estrés, que te tienes que enfrentar a algo o que tienes que huir. Entonces vemos que el sistema nervioso simpático está directamente relacionado con las emociones, porque son las emociones quienes van a hacer que se active. El parasimpático, por contra, es el que conserva la energía mediante la relajación y el descanso. Entonces estamos viendo que el sistema neurovegetativo en todo momento está detrás del tema emocional. Y no solamente es que las emociones jueguen un papel importante con la función, que es la de la respiración oral, por ejemplo, o el resto de funciones que hace el cuerpo, sino que la función va a estar interactuando con la microbiota. A su vez también, si estamos teniendo una alteración de la microbiota porque la dieta no está siendo adecuada, hay un exceso de carbohidratos o un exceso de proteínas o de lo que fuera, se va a generar también un desequilibrio a nivel intestinal, el cual también va a ayudar a que se genere una alteración en funciones del cuerpo, que a su vez las funciones también van a ser capaces de estimular un cambio en las emociones. La respiración oral y la respiración nasal tienen grandes diferencias. Lógicamente, ya hemos mencionado cómo el estrés, el miedo, este tipo de situaciones van a generar ansiedad. Y sobre todo es ahí donde pues una de las cosas que va a acontecer es que el diafragma se bloquea. Con ese diafragma bloqueado, la respiración se va a convertir en superficial. La musculatura que vamos a utilizar principalmente va a ser la intercostal. Entonces esa respiración superficial en nada se parece a cuando uno respira por la nariz, que nota que realmente los pulmones se llenan. Entonces cuando estamos respirando por la boca, estamos activando a su vez, retroalimentando al sistema nervioso simpático, es entrar en bucle. Y esto lógicamente nos va a acidificar. Directamente se acidifica la boca, porque la saliva, como iremos viendo más adelante también, cuando lleguemos a esa parte y aparezcan las funciones, una de las cosas que hace la saliva es alcalinizar. Y si en la boca no está la saliva, la boca se acidifica. Pero si la saliva no la tragamos, tampoco estamos alcalinizando el resto del aparato digestivo. Entonces aquí, por eso se muestra también como la respiración nasal en una persona que puede estar respirando de manera calmada, pausada y además consciente, va a ser o va a poder ser una respiración lenta, profunda. Lógicamente vamos a pretender o principalmente intentar que sea diafragmática para tener un llenado correcto de los pulmones. El sistema que vamos a estar estimulando va a ser el sistema nervioso vegetativo. Y lógicamente, como hemos dicho, también alcaliniza. El sistema nervioso vegetativo parasimpático, si respiramos por la nariz. Sí. Vale, sí, eso. Entonces llegamos ya, bueno, a lo que principalmente la gente sí sabe que sirve la boca, lo que es para nutrirnos, la parte del sólido y del líquido. Entonces la fase oral es la única fase consciente de la digestión. Una vez de que hagamos la deglución, tragas, el resto ya es automático, ya no tenemos control, no tenemos posibilidad de vuelta atrás. Entonces la digestión son procesos mecánicos y químicos que tiene un ser vivo, un organismo vivo, para degradar los alimentos que ha introducido en su cuerpo para poder ser absorbidos y ser asimilados por el cuerpo.
Entonces, si estos procesos en esta cadena, como si fuera una industria de montaje de electrodomésticos, de automóviles o de lo que fuera, si el primer paso nos lo saltamos y no lo hacemos adecuadamente, después no podemos pretender que no haya otras consecuencias en el resto del trayecto. Entonces, lo primero que necesitamos es masticar. Muchas veces vemos gente que está disfrutando de unos grandes manjares, unos ricos manjares, lo mastican 2 veces, ya lo han tragado y todavía son capaces de decir qué rico estaba. No le han dado tiempo a la comida a permanecer en la boca el menor tiempo y ya están diciendo que está rico. Casi es hasta un desprecio hacia el cocinero que se ha tomado su tiempo en hacerlo. Entonces, si empezamos a masticar, iremos notando que el bocado que hemos podido introducir en la boca, como se va produciendo saliva, empieza a ocupar más, porque la saliva también tiene un volumen. Entonces, según vamos permitiéndonos tiempo para masticar, como en este caso están estas niñas ahí procesando y procesando lo que han metido en la boca, pues vamos a ir viendo que se está estimulando la salivación. Esa saliva también tenemos que darle tiempo que se mezcle con esos alimentos que hemos metido en la boca, que pueden ser más o menos jugosos, más o menos secos, pero van a necesitar en cualquier caso de una insalivación, porque de esta parte de los procesos químicos la saliva tiene una importancia muy grande. En la saliva vamos a ver luego que hay todo tipo de agentes que nos van a ayudar a ello. Entonces esto es una fase muy importante y desgraciadamente la sociedad a día de hoy se la está saltando. Tendríamos también la discusión de si comemos comestibles o comemos alimentos, pero principalmente lo que sí que se ve es que este tipo de dieta pues no requiere masticación, porque su textura son cosas que intentan ser siempre jugosas, grasientas, y todo esto va a ayudar a que, bueno, pues en cuanto lo tenemos en la boca, la sensación es de que ya la podemos tragar y no nos vamos a permitir el más mínimo tiempo en masticarlo. Esto genera lo que Emilio López Jiménez, este compañero que en su momento nos mostró todo esto, pues él denomina esto como bucovagancia, que es una epidemia a nivel mundial. Esta bucovagancia vamos a ir viendo luego qué más consecuencias tiene en lo que es la boca y lo que es todo el cuerpo. Entonces, estas sustancias que estamos comiendo, que puede que se llamen alimentos, pero normalmente suelen estar cargadas de químicos, también suelen ir acompañadas pues, de líquidos, porque cuando uno entra en un restaurante, lo primero que le preguntan casi es, en vez de qué va a comer, qué es lo que va a beber usted. Entonces, muchas veces esto va acompañado, sea de vino, sea de cerveza, de refrescos, en cualquier caso, sustancias que acidifican. Entonces, estamos en todo momento, como mencionábamos antes, generando disbiosis porque estamos frenando la capacidad de alcalinidad, estamos cambiándole el hábitat a esas bacterias. De ahí viene la frase de los sólidos hay que beberlos y los líquidos hay que masticarlos. Cualquier sustancia que entra en el cuerpo, en el aparato digestivo, deberíamos de permitirnos que sea digerido previamente por la saliva. Los líquidos no vamos a necesitar masticarlos, pero sí necesitamos insalivarlos igualmente. Lógico suele ser, cuando vemos a la gente tomar una sopa, prácticamente es beber la sopa. La gente no se para a pensar que lo que está haciendo es meter un alimento que también tiene partículas que necesitan ser digeridas por esos químicos. Aquí estamos viendo ahora una calavera con unos músculos y aquí principalmente lo que quiero mostraros es que la mandíbula es un hueso, es impar, es el único hueso del cuerpo humano que tiene esta peculiaridad de ser impar y cuelga de 2 articulaciones, a izquierda y a derecha. Hay una serie de músculos, los primeros ya los estábamos viendo. Ahora estamos viendo, esta es la articulación temporomandibular, que es lo que tenemos justo delante del orificio de la oreja. Y este es el cóndilo de la mandíbula. Cuando estamos abriendo vemos ahí cómo se están moviendo los 2 lados de la mandíbula. No podemos mover solamente uno, siempre va a haber un movimiento mayor o menor, pero siempre cuando la mandíbula se mueve todo. Y todo este entramado de músculos, independientemente de que deslicemos a izquierda, a derecha la mandíbula, se están moviendo todos. Abramos un poco, mucho, todos los músculos se están moviendo al unísono. Y es la mandíbula movida por estos músculos que, dependiendo también de cómo estén posicionados los dientes, como ya veremos, esto va a generar un desequilibrio muscular.
no es el tema de la jornada de hoy, que es microbiota, pero sí que según cómo tengamos la distribución o la conformación de la boca va a ser capaz de generar graves consecuencias en todo el cuerpo, sobre todo musculoesqueléticas, de dolores de cervicales, dolores lumbares, cefaleas. Vamos a ver qué pasa con este tema de ser conscientes al masticar, porque hemos dicho lo de masticar, pero ¿sabéis por dónde masticáis? ¿Os habéis fijado alguna vez cómo lo hacéis? Quizás lo hacéis con el lado derecho o el izquierdo principalmente porque os resulta más cómodo, os sale reflejo, o quizás lo hacéis por los dos lados. Lógicamente esto va a tener sus consecuencias porque es un estímulo constante, es un estímulo repetitivo. En esta imagen lo que se quiere representar es una persona que principalmente mastica por el lado derecho, y esto va a generar, por un lado, que el movimiento va a ser sobre este eje y es el otro lado el que va a estar girando. Esto va a hacer que la mandíbula se deslice poco a poco, y lo veremos luego en algunas fotos de algún caso, cómo la mandíbula está deslizada a un lado, y vemos que no coinciden las líneas medias de los dos dientes centrales de arriba y de los dos dientes centrales de abajo, de los incisivos centrales. Todo este estímulo de la musculatura que hemos dicho que hay a un lado y al otro, si solamente estamos masticando de un lado, están trabajando solo los músculos de un lado. Esto viene a ser equivalente a caminar a la pata coja. Imaginaros lo que puede ser caminar siempre con una pierna. La cadera estará desplazada, eso va a obligar a la columna a intentar generar una compensación, y esa compensación va a acabar pues, en escoliosis y en problemas musculoesqueléticos. Directamente en la boca lo vamos a poder apreciar también, o en la cara mejor dicho, porque vamos a tener la musculatura, la zona, una más estrecha, la otra más ancha, directamente porque es como quien manda al gimnasio una parte del cuerpo y la otra en cambio la deja descansando. Al final esto va a generar una remodelación de los tejidos. Perdón. En relación con las emociones, hay una gran diferencia entre quienes mastican por la derecha y quienes mastican por la izquierda. Las personas que masticáis por la derecha, podéis hacer la prueba durante la próxima semana o los próximos 15 días a masticar únicamente por el lado contrario. Y viceversa, los que lo hacéis con el lado izquierdo, hacer este cambio, intentar observar si notáis algún cambio en vuestra actitud o en cómo percibís las cosas o cómo reaccionáis ante las cosas. Si cambia vuestra sensibilidad en algo, vais a poder comprobar que hay unas peculiaridades muy marcadas. Porque al final el cuerpo está mostrando con distintas señales quién está dentro, cuál es el temperamento de esa persona. Eso está grabado. La saliva que mencionábamos antes, que la necesitamos para diversas funciones, como son todas estas que están aquí marcadas, la principal vamos a decir que era la de humidificar, porque si la microbiota necesita tener un medio ambiente equilibrado, la principal cuestión que tiene que estar equilibrada es la hidratación. Además hace de lubricante. En esos movimientos de masticación que tenía el modelo que hemos visto hace un momento del esqueleto, lógicamente hay unos elementos en fricción, los dientes con las mejillas, también está la lengua, y todo esto, si no tiene un lubricante, va a generar fricciones, puede generar llagas, puede generar aftas, y lógicamente es una función también importante. La saliva, por otro lado, también va a tener capacidad de limpieza. Ya hemos mencionado, va a ser alcalinizante. Están produciendo ácidos todo lo que es el biofilm y las bacterias que están en él, y estamos viendo que la saliva va a ser la que alcaliniza y regula el pH, pero no solamente de la boca, sino de todo el aparato digestivo. Tiene también inmunoglobulinas, proteínas y enzimas que van a servirnos de protector germicida. Hay que tener en cuenta que todo lo que metemos al organismo, excepto todo lo que es la barrera, siempre va a entrar por la boca. Si no tenemos un corte, una puerta de entrada adicional, lógicamente se ha dotado al cuerpo de esta capacidad de defensa. Tiene otros factores, como viene a ser que es cicatrizante, es remineralizante, nos ayuda en la digestión y también, por supuesto, participa en el gusto. En este aspecto de cicatrizante también podemos hacer hincapié, porque cuando las personas necesitan reponer alguna pieza dentaria perdida, hay que hacer cirugía, y esa cirugía no es lo mismo que esté en una boca seca o esté en una boca correctamente hidratada.
que todo, como ya hemos dicho, está lubricado y está con los factores de protección. Entonces, al margen de que tiene factores de crecimiento también, vamos a tener otro nivel de desarrollo de esta cicatrización. Va a ser mucho más favorable. Entonces vemos que a lo largo del día tenemos distintos tipos de saliva en la boca, porque hay momentos en los que estamos estimulándolo, como hemos mencionado, a través de la masticación, y habrá momentos donde no estamos masticando, pero también se produce saliva. Entonces sí que va a tener distintos tipos de características ambos tipos de saliva. Principalmente cuando masticamos se produce a través de la glándula parótida, y cuando no estamos masticando, las glándulas que son las encargadas ahí principalmente de su producción son la submandibular y la sublingual. Y como vemos, la alcalinidad va a ser muy distinta, también una va a ser más hipotónica y la otra va a ser menos, y la cantidad en minerales. La deglución, que también ya hemos dicho, una vez que hacemos la deglución ya hemos pasado al sistema automático, pero la deglución la realizamos con la lengua. Y la lengua son 17 músculos, no es un único músculo, son 17. Es una masa muscular que se forma en el embrión a partir del día 54 de la vida intrauterina. Y es a partir del movimiento de este músculo que todos los huesos de la cavidad oral se van a ir formando, porque es un estímulo que ya aparece ahí. Todavía no se le caracteriza o no se le llama feto todavía, ya es todavía un embrión, y ahí ya tenemos que la lengua empieza a formarse. Bocas donde vemos que la lengua tiene esta circunstancia, como estas alas de mariposa características. Aquí tenemos un frenillo lingual que está tirando de manera muy potente y no le permite a esta persona hacer una deglución correcta, porque la lengua no la puede ubicar en el lugar adecuado. En la imagen de la derecha tenemos un paciente que tenía el frenillo corto. Aquí está intentando levantar la lengua todo lo más arriba que puede, intentando tocar el paladar, pero no llega. Y en unos minutos con tratamiento con el láser conseguimos prácticamente casi sin anestesia, indoloro, con una recuperación muy buena, que esa lengua recobre una libertad. Entonces esos frenillos linguales, cuanto antes se detecten también mucho mejor, porque van a impedir a la lengua cumplir con su función. Así como antes explicaba, los movimientos de la mandíbula que están conectados con los huesos del cráneo, la mandíbula y estos movimientos están conectando todas las cadenas musculares posteriores. Y la lengua es la que se conecta, como hemos dicho, son 17 músculos, ni más ni menos, pues se conecta entre otros al hioides, de ahí se conecta con el esternón, se conecta con las clavículas, con los omóplatos. Entonces la lengua está conectada a través de las cadenas musculares hasta el dedo gordo del pie. Entonces que la lengua esté bloqueada o tenga un movimiento libre es crucial para el desarrollo. La ubicación correcta de la lengua viene a ser con la punta en el spot nasopalatino, viene a ser esa arruguita un poquito vertical, ese bultito que tenemos detrás de las palas de los incisivos centrales superiores, tenemos ahí detrás ese punto. Entonces, cuando tenemos la lengua ahí colocada, podemos decir que se activan las zonas cerebrales de la concentración y la memoria. Aquí estamos viendo dos de los meridianos principales, que ahí es donde estamos cerrando este circuito, ¿vale? Aquí está, como mencionaba antes, se representa aquí parte de lo que viene a ser la musculatura lingual, que está anclada al hueso hioides, y desde el hioides se ancla a otras estructuras inferiores. Entonces, al deglutir se está levantando el hueso hioides y todas las cadenas musculares descendentes. La órbita microcósmica es un ejercicio el que podemos hacer, el de activarlo, para que, lógicamente, las energías en el cuerpo puedan fluir mucho mejor. De hecho, en la dentosofía, el ejercicio en el que nos apoyamos tiene una gran similitud con esto, a diferencia de que sí tiene pues, unas características añadidas, como que utilizamos un dispositivo en el que nos vamos a apoyar para poder hacer los ejercicios, y no solo estos ejercicios, sino también otro uso de él, que se suele explicar al inicio de la terapia. Aquí vamos a mostrar ahora un caso tratado con dentosofía. Vemos este paciente que tiene muchas manchas porque la microbiota local pues parece que tiene un mayor número de bacterias cromóforas. Entonces no es que el paciente tenga mala higiene, es una persona que se cuida mucho, pero no es capaz de evitar que esto suceda. Vemos que con los dientes de la arcada superior del maxilar está tapando parcialmente los dientes de la arcada inferior de la mandíbula,
Aquí estamos viendo cómo unos meses después, un año y pico después, ya estamos con los dientes borde a borde. Estamos viendo aquí que los dientes parecen más alineados, pero para ver esto vamos a observar otra imagen. El paciente, entre otras cosas, tenía esta circunstancia que le generaba una dificultad para mantener esta zona higienizada. Entonces él sí achacaba principalmente a que quizás pues, no conseguía limpiar bien ciertas zonas y por eso se manchaban, pero las zonas que más manchas tenían eran las exteriores, las que no tenía dificultad para limpiar. Entonces, cuando un paciente tiene interés en hacer dentosofía, primero tiene que conocer la dentosofía, pero no porque le convencemos de que tiene que hacer dentosofía, sino porque el paciente, a través de la lectura del libro, va a ver distintos casos. En los distintos casos se muestran peculiaridades y se aportan también testimonios de los mismos, de qué es lo que ha cambiado en ellos. Entonces no es un tratamiento que hacemos como sustitución de un tratamiento de ortodoncia, sino que el paciente percibe y se hace consciente de que las características de su boca están hablando de cómo es él. Y esto es algo que hacemos en la primera visita con cada paciente, darle unas pinceladas de cómo es la persona, y no porque seamos adivinos lo sabemos, sino porque no es más que leer la boca del paciente. Entonces vemos aquí cómo meses después, haciendo esta reeducación de estos reflejos neurovegetativos, de que la lengua aprenda a moverse como debe y donde debe, que aprendamos a masticar, pues lógicamente con la respiración nasal, por supuesto, el paciente empieza a recobrar una normalidad. Pero esto es recuperar, no es el dentista que con la fuerza de la técnica está moviendo los dientes. Los dientes no los mueve tan siquiera el activador, el aparato que utilizamos para ello, porque es un aparato que es de silicona o de caucho y donde los dientes normalmente quedan holgados. Aquí estamos viendo la arcada superior, que se ve que es muy estrecha, incluso aquí podríamos decir que tenemos una curvatura en este sentido, cuando lo normal es que fuera un arco mucho más amplio, y meses después estamos notando cómo esto ya se está aplanando, se está ensanchando. Aquí se le había puesto un implante porque había perdido una pieza, aquí pues justo casualmente había roto la funda provisional que llevaba, porque sí que para hacer una corona definitiva sobre un trabajo de un paciente que está evolucionando con dentosofía hay que esperar al término para no estar haciendo un trabajo y otro repetidamente, porque hay que ajustar luego cómo va a relacionarse los dientes de arriba con los de abajo. Entonces, si hubiéramos hecho aquí la corona definitiva, por ejemplo, al terminar la dentosofía nos podríamos encontrar que tenemos que volver a repetir esa corona porque no ajusta idealmente. Este es el paciente, como veis es una persona que tiene la sensación de ser cuidadosa con la higiene, con su presencia, y sí, presentaba una nariz pues que francamente no tenía mucha capacidad ventilatoria. Aquí vemos como la nariz poco a poco ya está ganando un poquito de curvaturas, un poquito de volumen, empieza a ganar un poquito de ventana, y sí que entre los distintos beneficios que el paciente reporta que está obteniendo en su salud es que el rendimiento respiratorio, el rendimiento en el deporte es mucho mayor, que se fatiga menos, que tiene una mayor capacidad para, tanto cuando corre, ser más veloz, como para resistir mucho más, pero porque está, entre otras cosas, haciendo ese entrenamiento de la respiración, pasando de una respiración superficial, que hemos dicho que es la respiración oral, a una respiración más profunda, en la cual todos los días hay, idealmente, 3 veces al día se hacen ejercicios en torno a 20 minutos en los cuales estás respirando consciente y respirando profundo. Ahí el paciente suele ir ganando normalmente pues una capacidad respiratoria que no sabía ni que la tenía, pero estaba ahí. Entonces, de alguna manera es como que el paciente empieza a florecer. Uno ve que tiene unas capacidades, pero muchas veces estas están limitadas. Si nos fijamos aquí en la postura que tenía, esto es un posturómetro que únicamente nos sirve pues como referencias verticales y horizontales cuando las necesitamos, para ver cuál es la postura que tiene el paciente en el inicio del tratamiento y, según también cuál es la sintomatología o los motivos de consulta, poder comprobar al finalizar si ha habido cambios. Durante este periodo de junio del año pasado a octubre de este año, sí que estamos viendo cómo aquí, desde lo que es la vertical de esta cuerda, el cuello lo teníamos bastante lejos y la oreja bastante más. Aquí ya estamos viendo que se ha enderezado bastante, cosa que él ya percibe conscientemente, y vemos cómo la cuerda ya está en contacto, como quien dijera, con la línea del cuello.
Aquí abajo siempre ponemos la misma referencia. La plomada esta que tenemos, que es una referencia vertical pura, normalmente suele coincidir con el maleolo externo que tenemos en el tobillo, ese huesito redondo que tenemos, y entonces así tenemos esas referencias. Vemos también aquí que el hombro estaba más adelantado y toda la postura en general, incluida la cadera, ha retrocedido un poquito, se está poniendo más vertical. Cuando aquí no he añadido las fotos de los pies, pero también solemos hacer fotos de los pies, que lo mencionaba en el inicio, se suele notar en personas que tienen esta tendencia a la postura un poquito inclinada o un bastante, que en ocasiones hay gente que realmente se aprecia muy inclinada, se suele percibir como hay mucha más carga en la zona anterior, en la zona ya de los dedos. En cambio, en la zona posterior de los pies se nota como hay muy poca carga de presión, los kilos están más desplazados para adelante, lo cual también hace que el paciente esté haciendo garra. Entonces, en muchas ocasiones hay pacientes que descubren en la clínica dental o que tienen pies planos o que tienen algún tipo de problemilla en los pies, que puede ser causante desde los pies, que causa distintas perturbaciones para arriba a través de las cadenas ascendentes, o que los pies están siendo consecuencia de otros problemas que vienen de las cadenas musculares que vienen de arriba para abajo, las descendentes. Entonces ahí es donde, como dentista que soy, no voy a tratar los pies, le remito si acaso a que un especialista podólogo le pueda asesorar y pueda valorar qué. Siempre que hablamos de un tratamiento multidisciplinar, hay que intentar tener en cuenta que los distintos profesionales idealmente deberían de relacionarse, deberían de tener un contacto. No tienen por qué ser un equipo en sí mismo, pueden ser, pues si un paciente ya tiene su osteópata o tiene hábito de ir al podólogo, pues no es más que poner en contacto a esos profesionales con el dentista o con el posturólogo que ha podido localizar, para que entre todos puedan darle pues, la mejor viabilidad a la terapia. Entonces, las plantillas muchas veces se hacen idealmente con la finalidad de poder quitarlas. No se deberían de hacer plantillas probablemente con la finalidad de que se conviertan en un apaño permanente, sino que deberían de ser un estímulo, igual que lo que estamos haciendo en la boca es generar unos estímulos, es corregir unos hábitos inadecuados para restablecer unos hábitos correctos. Aquí estamos viendo otro caso donde tenemos una desviación mandibular. Vemos aquí como la línea media de arriba y la línea media de abajo no coinciden. También tiene una sobremordida, como veíamos en el caso anterior. Está más acentuada, está como inclinada la boca, caída esta zona. Vemos que está tapando bastante más que lo que tapa en este otro lado, que es el derecho. Y también tiene apiñamiento dental, que en esta imagen se aprecia un poquito por este apiñamiento que se ve en el canino. El tratamiento no está terminado, en cualquier caso no se pretende, no se busca tener la boca perfecta, tener la boca idealmente bonita, sino que la belleza es una cuestión simplemente de armonía. Cuando las cosas se van armonizando, van apareciendo este tipo de circunstancias. Aquí estamos viendo las vistas con el espejo, que vemos una vista perfecta de toda la forma que tiene el paladar, y aquí estamos viendo cómo ha habido algo de ensanchamiento, que aquí tenemos unas sombras que son la verticalidad que tiene el paladar en esa zona. Aquí estamos percibiendo que ya hay más anchura. De hecho, solemos hacer unas mediciones entre los premolares y normalmente se comprueba que ha habido un aumento en los milímetros. En este caso uno diría, bueno, sí, pero eso tenemos que creerlo porque lo estás diciendo. Si nos fijamos bien en la foto aquí, desde el borde del diente hasta donde acaba lo que viene a ser el reborde alveolar, el hueso y la encía, estamos viendo que hay un espesor de tejidos. Aquí ese espesor ya no lo estamos viendo. En el otro lado es similar a lo que se veía antes, no tiene mucha más posibilidad de ir para allá. En la arcada inferior vemos aquí un nivel de apiñamiento entre estos tres dientes muy marcado, y aquí ya se estaba resolviendo. Este es un caso que creo recordar que estaba cuando hicimos esta foto en el 10º mes, no llevaba todavía un año. Lo que no podemos nunca contestar a la pregunta de muchos pacientes, ¿y cuánto tiempo dura? Pues no tengo ni idea, porque principalmente va a depender de lo que ese paciente, que aquí se convierte en un naciente, pues va a estar todos los días entrenando o no. Sí, acabo. Entonces, como hemos mencionado, la salud es el equilibrio entre la estructura, la bioquímica y la psique es este campo emocional y algo más que emocional, también incluso espiritual. Entonces el estrés, ya hemos dicho que las preocupaciones, la angustia, todo esto va a generar que se bloquee el diafragma, esto va a obligarnos a generar una respiración oral que va a retroalimentar. Y sabemos que el estrés y la depresión pues también tienen una gran relación
con la microbiota intestinal. Este es el libro de Dentosofía y esta es una foto de la primera promoción de dentósofos que se han formado en este país y que, bueno, pues este es Michel Monteau, quien escribe el libro, quien hemos tenido la suerte de que nos haya podido transmitir pues todo el conocimiento de todo lo que él ha desarrollado con compañeros como es Marco Bertolotti y Alessandro D'Angelo, que no estaba en esta foto, y el resto pues son compañeros dentistas todos y que también hacen dentosofía. Sí deciros por último, para terminar, que bueno, estamos organizando el congreso, el 19 Congreso de Kinesiología Médico-Odontológica, porque hay dentistas que nos apoyamos en la kinesiología también para tener más información de lo que puede necesitar un paciente, y será en Alcalá de Henares del 20 al 22 de febrero, y va a haber todo tipo de terapeutas, como hemos mencionado antes, psicólogos, optometristas, arquitectos, todo tipo de gente. La intención es, igual que lo que estamos viendo hoy aquí en Asimi, pues el conectar personas, conectar información, que la gente vaya abriendo y se dé cuenta que podemos ayudar a otros congéneres, a otras personas a mejorar su salud. Gracias por vuestra atención.